Transmitidas por OnePlus TV y usted puede entrar a la plataforma www.oneplus.tv, también sintonizar a través del canal 14 de CNT, canal 14 de Extreme, canal 14 y 514 de Claro, y todos los streamings, las mejores entrevistas las puedes ver a las 22:30 en OnePlus. Eso es si no las vio de mañana, se llama audiencia pasiva. Pero si las quiere ver en vivo y en directo, escucha I99, 98.9, o nuestros canales digitales en el @radio I99, o por CNT Play en vivo, va y aplasta el icono I99 y nos ve en vivo. Así es. Muy bien. Cerramos el espacio a las menciones y promoción publicitaria. Muy bien, vamos a saludar a un querido amigo, que no lo veo hace unos 5 años, mi querido Carlos, el asambleísta Carlos Vera, Manavita y buen amigo. Carlos, a ver si me está sintonizando bien. Es Eduardo Mendoza Paladines, gusto de saludarlo, mi querido Carlos. Muchas gracias, estimado Eduardo. Claro que sí, lo escucho fuerte y claro desde la provincia de Manabí. Y gracias por esta posibilidad que me brindan de comunicarme con la ciudadanía ecuatoriana y poder difundir el trabajo que estamos realizando desde la Asamblea Nacional. Bueno, yo lo conozco a usted como un hombre serio y lo sabe, y pienso que está haciendo una buena legislatura, pero además de ello, usted es el presidente de la comisión que está tratando y casi terminando lo que aprobó el pueblo ecuatoriano en la consulta popular, y ya lo está haciendo ley, es decir, lo está tangencializando. ¿Por qué esto era importante? Se lo voy a preguntar, ¿por qué era importante que la voluntad popular y la ley se enganchen en conjunto para hacer la voluntad popular y que tenga también los espacios y el espíritu que la ley contiene? Por favor, Carlos. Bueno, en primer lugar le voy a hablar en retrospectiva. El día de ayer, por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional, en conjunto todas las bancadas con 132 legisladores presentes, aprobamos el proyecto de ley que recogía primero la expresión del pueblo en la consulta popular frente a este tema tan sensible e importante que pasa la patria en este momento, en un oscuro momento que es el asunto de la inseguridad. Frente a aquello, como colegislador y como correspondía en su momento, el presidente de la República generó un proyecto de ley, el cual debió ser analizado, debatido y acogido por la Asamblea Nacional dentro del parámetro de nuestras competencias. La Asamblea constituyó una comisión multipartidista representada por todas las bancadas, incluyendo la bancada de ADN, en donde analizamos el resultado de la consulta en cuanto a lo expresado, así como también el proyecto de ley que he referido. Luego de aquello, y luego de haber aprobado el plan de trabajo, la comisión tuvo la delicada y sobre todo para mí honrosa decisión de designarme su presidente. Aprobamos el plan de trabajo y procedimos de manera inmediata por los términos y tiempos a poder socializar estos proyectos y la incorporación de estas 3 importantes situaciones en la legislación correspondiente. Esto es el incremento de penas en el Código Integral Penal, el régimen penitenciario también en el Código Integral Penal y la extinción de dominio en la Ley de Extinción de Dominio. Luego de aquello, levantamos el primer informe que fue conocido y debatido por el Pleno. Hace una semana procedimos a presentar el informe definitivo que fue observado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Luego regresó a nuestra comisión por 48 horas y el día de ayer fue conocido y aprobado por unanimidad por el Pleno de la Asamblea Nacional. Dentro de aquello, nosotros hemos cumplido primero con el encargo ciudadano de legislar con responsabilidad. Luego, la expresión del pueblo determinada en la consulta popular. Hemos guardado coherencia y responsabilidad frente al proyecto de ley que el señor presidente de la República como colegislador nos remitió y el cual fue calificado por el CAL, y consecuentemente ayer entregamos 3 elementos importantes dentro del contexto de nuestras competencias, que fue el máximo incremento de las penas
en delitos graves como lo son el secuestro extorsivo, el asesinato, sicariato y también situaciones que guardan relación al régimen penitenciario para que en esos tipos de delitos, así como también en la reincidencia, puedan y deban cumplirse el 100% de la pena y se acabe con estas alcahueterías que generalmente se hacen cumplir a personas que han cometido y ejecutado estos delitos de conmoción grave y sobre todo alarma social en la casa o con medidas alternativas como lo son la presentación periódica o prohibición de salida del país. Y de igual manera, cuidamos celosamente que en la ley de extinción de dominios, más allá de que la Constitución determina que tiene que ser contra sentencia ejecutoriada para su cumplimiento, nosotros incorporamos que en esta herramienta legal se determinen los delitos contra las situaciones que se ejecutan contra la administración pública. Dígase así, el cohecho principalmente y sobre todo la situación en la que incurren ocasionalmente funcionarios públicos que utilizando su cargo ejecutan actos de corrupción, recibiendo y haciendo cosas que no están correctas. En ese momento se simplifica el procedimiento y se corresponde en estos hechos de corrupción acabar con la delincuencia de cuello blanco que también le ha hecho mucho daño a este país. Carlos, la tengo clara. Es decir, primero tengo 3 preguntas, pero voy a ir despacio para ver si me la contesta una por una. La una, es decir, ¿cuál es el procedimiento luego de terminado el trabajo? De aquí, ¿qué viene? Ya, luego de lo resuelto ayer por unanimidad, como lo hemos dicho, eso es importante determinarlo, el proyecto, este proyecto, esta resolución pasa a donde el presidente de la República para efectos de que él tenga 2 caminos, o lo veta o lo aprueba, para efectos de que se incorpore y se promulgue de manera inmediata y así la Administración de Justicia tendrá estos nuevos elementos legales para luchar de manera frontal, decidida y agresiva, por darle un nombre, a la lucha contra la inseguridad y a la delincuencia en cualquiera de sus formas. Es decir, con estos elementos ya no habrá excusa para decir que no existen leyes para reprimir estos delitos graves. No puede ser que en delitos como el asesinato, como el sicariato, como el secuestro extorsivo, habían vacíos legales que, como siempre, la legislación se determina especialmente para el beneficio de la duda, a favor generalmente de el investigado. Ahora ya existen elementos claros y firmes para que desde esa naturaleza la Administración de Justicia no evada la responsabilidad que tiene, que es reprimir estas conductas ilegales que en este oscuro momento han sorprendido al país en un momento impensado en la historia de nuestra República. Entonces, le toca al señor presidente de la República aprobar esta situación como colegislador para que entre en su inmediata ejecución. Ahora bien, es importante también destacar frente a esta pregunta que usted me acaba de hacer, estimado amigo, lo siguiente: nosotros hemos cumplido no solamente la responsabilidad y la característica frente a lo que la historia nos encomendó, que es cuidar el resultado de la consulta popular y la expectativa ciudadana. Hemos cumplido también los plazos para efectos de que no exista ninguna observación. Usted me dirá, bueno, ¿y qué pasa si el presidente observa esta situación y le hace algún tipo de análisis? Yo creería, utilizando y ciñéndome al sentido común, que no lo va a hacer. Primero, porque la consulta popular, que es lo que genera como consecuencia este momento político, es que fue justamente impulsada por el presidente de la República. El pueblo se expresó como lo hemos determinado y evidentemente como lo queremos todos. Y luego el presidente envía un proyecto de ley como le corresponde, que después del debate, del análisis, de la proporcionalidad, de la situación de la dosimetría penal y todos estos elementos que era importante analizarlos y debatirlos al interior de la comisión y también al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, nosotros hemos generado un documento que es exactamente igual al proyecto de ley remitido por el presidente de la República. Consecuentemente, no existe absolutamente ninguna novedad que pueda ser impugnada u observada,
y tiene que entrarse a la correspondiente aprobación para que por el medio del Ministerio de la Ley, así como también por medio del registro oficial, se incorporen estas reformas al Código Integral Penal y también a la Ley de Extinción de Dominio. Habiendo cumplido, Carlos, usted como presidente y los miembros de la comisión multipartidista, porque era de todos los sectores, en el tiempo acordado y siguiendo la voluntad popular, yo creo que es una buena cosa. Brevemente, porque hicieron algunas consultas y me acuerdo que la Fiscalía les pidió que atemperaran o moderaran algo de acuerdo a la ley. Esto se subsanó enseguida, ¿verdad? Existieron ciertas observaciones dentro del proceso de comparecencia de las autoridades que guardan relación justamente a la administración de justicia. Primero, existió la comparecencia y el aporte muy trascendental de la señora fiscal general, quien nos observó y nos recomendó que evidentemente no dejemos de velar en la proporcionalidad. La proporcionalidad, ¿qué significa? Guardar relación y coherencia jurídica entre la norma, que en este caso es el Código Integral Penal, y la Constitución, que es la ley fundamental y superior que por jerarquía guarda supremacía ante las demás otras leyes. Entonces, frente a estos elementos, nosotros manifestamos dos cosas. La proporcionalidad no es otra cosa que las sumas y restas de quién se beneficia con una ley y quién se perjudica. Okay. Entonces, nosotros hicimos el siguiente análisis. Si existió un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en la consulta popular y evidentemente esta expresión es superior porque fue un plebiscito mediante el proceso de democracia, estas leyes que son fuertes y firmes contra la lucha contra la inseguridad evidentemente benefician aproximadamente, y no aproximadamente, a la totalidad y evidentemente a la universalidad de la ciudadanía. Hay un sector muy pequeño que es el que delinque. Entonces, la proporcionalidad nosotros lo velamos. ¿En qué sector mayoritariamente el pueblo ecuatoriano se beneficia y qué sector, evidentemente, con estas herramientas legales tendría que pagar las consecuencias de sus actos? Me refiero a los actos incorrectos o los actos delictivos que se cometen. Entonces, nosotros adecuamos y modulamos la proporcionalidad a que quién se va a beneficiar con estas herramientas legales. ¿Y quiénes se van a beneficiar? La mayoría del pueblo ecuatoriano, que como nunca antes en la historia está pasando por estos momentos terribles de inseguridad que nos tienen en un momento oscuro, lamentablemente, en donde nosotros y nuestras familias no podemos estar en paz, tenemos temor, tenemos alarma social, porque no sabemos evidentemente en dónde vamos a ser presa de la inseguridad y la delincuencia, y que en algunos casos usted pierde cosas materiales, pero claro, lamentablemente ya hemos visto que la agresividad de la delincuencia es tal que ahora pues le quitan la vida con una facilidad absoluta. Carlos, por mi lado, muchas gracias y gracias por Camino 99 y con el programa Diálogo. Continúa Andrea González, luego Jaime Velázquez y Bolito San Martín. Gracias a usted. No te escucho. Hola, ¿ahí me escuchas, Carlos? ¿Cómo le va, Andrea? Buenos días, qué gusto en saludarlo. Igualmente, el gusto es mío. Una pregunta, creo que también es de todos los que vivimos la realidad que bien acabas de describir. Es que creo que muchos esperábamos que el secuestro extorsivo tal vez tenga una mayor penalidad y vemos pues con un poco de desazón que pasa solamente a 3 años más, de la máxima de 10 a 13, ahora está de 13 a 16 en el segundo debate, años. Esto con agravantes y la pena máxima siendo 16 años. Si ocasiona la muerte, sube a 10, son 26 a 30. Te pregunto yo, tal vez no hubiese sido subir un poco más el tema del secuestro extorsivo con la cantidad de secuestros que tenemos ahora. En efecto, estimada Andrea, lo que usted dice guarda relación estricta a lo que determina la proporcionalidad y también las consecuencias. El secuestro, que ya de por sí es un delito grave y de alarma social, porque no solamente que usted se expone que como consecuencia del secuestro le puedan quitar la vida, sino que evidentemente, imaginémonos que no lo quieran matar, pero la persona sufre de alguna situación de salud que producto de ese secuestro ya en el propio acto vaya evidentemente a ser presa de la muerte. Frente a esos elementos nosotros lo que determinamos es que en la proporcionalidad que en efecto inicialmente tenía
esta situación de la pena que consideramos absolutamente leve y frágil frente a la realidad de este delito, que es lo que más alarma ha generado, nosotros velamos que como consecuencia de esta situación, de esta infracción, se vayan graduando las agravantes para que culmine y termine con el máximo de la pena, que es de 26 a 30 años. Sin embargo, frente a lo que anteriormente se me preguntó anteriormente a la intervención suya sobre la proporcionalidad, ¿qué es lo que velaba y señalaba la proporcionalidad, Andrea? Que la situación de el hecho que la Constitución determina frente a que tenemos una Constitución garantista y lamentablemente se ha desvirtuado la garantía de que aquí quien ha tenido y ha venido teniendo ventajas y garantías constitucionales es lamentablemente quien comete un delito, más no la víctima, que hemos sido nosotros. Usted vivió un momento histórico lamentablemente en el anterior proceso electoral y sabe de primera mano cómo la fragilidad de la inseguridad nos puede conducir a la muerte, lamentablemente, y frente a ese hecho, ese secuestro, frente a la modalidad y frente a la modulación de la norma, va a determinarse el máximo de la pena frente a los agravantes, pero ya por sí, nosotros en la última reforma que fue presentada el día de ayer, incorporamos que el secuestro extorsivo, que es la naturaleza de esta infracción execrable, que lamentablemente la vivimos todos, porque es el señor de la tienda que tiene un local pequeño y es amenazado que si no se adhiere a la vacuna que el delincuente le viene a exigir, puede terminar con un secuestro para él o para su familia. Ese secuestro extorsivo, en esas condiciones, independientemente de la afectación material en sí, ya siendo ejecutado contra una persona o cualquier persona vinculada a la víctima directa, va a tener la proporcionalidad de la pena no solo del inmediato superior, sino también del incremento mayor, que va a ser de 22, 26 y 30 años, dependiendo de la consecuencia que esto incurra, pero sí se graduó para efectos de que la incorporación y la gravedad de este incremento sea superior a los 3 años. Claro, porque justo, y te hago una repregunta del tema, vemos cómo dentro de los secuestros incluso se amputan a los secuestrados, si bien no se les quita la vida, estamos hablando ya de un atentado a su vida también, entonces me imagino que esto también debe servir como para agravar y que la pena realmente caiga con todo su peso. Efectivamente, y también hay otras condiciones que no podemos dejarla de lado, y es que si estas ejecuciones afectan a grupos de atención prioritaria, dígase usted, niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o personas con discapacidad, evidentemente todavía se agrava más, y no solo para la acumulación, sino para efectos de que la ejecución del delito que comete la persona que incurre en esta infracción sea penalizada con el máximo, que es a los 30 años. Porque como usted lo dice, el secuestro en sí ya es un hecho de conmoción que a usted psicológica y mentalmente, aunque no le pase nada, no lo va a poder olvidar jamás. Entonces, y que pone en riesgo la vida de la persona, así es. Efectivamente. Carlos, una pregunta. El tema de la minería artesanal, que me llama mucho la atención porque la pena actual era de 1 a 3 años, vemos la propuesta del Ejecutivo de subirla de 13 a 16 y finalmente se deja esta abertura muy amplia entre 3 a 16 años. Igual, me llama la atención que dentro del término se ponga como un delito la minería artesanal. Es un poco polémico utilizar el término artesanal como un delito per se. Cuéntanos un poco más cuál fue la visión para poner la minería artesanal como un delito como tal y por qué no se llama minería ilegal. Mire, justamente esta característica en la cual nosotros, mediante el proceso de socialización, recibimos a mineros artesanales de diferentes provincias, particularmente de la provincia del Oro y también de la provincia de Zamora, en donde nosotros procedimos a escuchar cuáles son los criterios que se establecen frente a la extracción de estos productos mineros.
y ellos nos manifestaban una particularidad que es importante que la ciudadanía y ustedes como comunicadores lo conozcan. No hay un catastro minero desde el año 2014 que les entregue el Estado. El catastro no es otra cosa que evidentemente el registro que le dan a ellos para que dentro de la historia de extracción que ellos tienen, porque hay muchas familias y comunidades, territorios, provincias, cantones que viven de esta situación, y ellos trabajan artesanalmente en la minería, pero no tienen un catastro, es decir, no pueden acceder a un permiso oficial porque el Estado no se los ha abierto desde el año 2014, más allá de que está obligado incluso constitucionalmente a realizarlo y además con la incorporación establecida en la propia legislación que guarda relación al tema minero. Entonces ellos nos manifestaron, les proponemos, y esto lo socializamos no solo al interior de la comisión, sino también fue observado por el Pleno, por eso nos lo regresaron por 48 horas para incluir estas reformas en el señalamiento gradual que usted manifiesta. La minería de por sí, que lamentablemente hemos visto está contaminada ya también por la delincuencia organizada, se establecen dos características. El minero artesanal, que debe demostrar con el tiempo, con la historia, con la extracción, con la producción y también con el intento de iniciar el proceso de regularización, porque usted sabe que la delincuencia organizada no pide permiso. Ellos van sin permiso a realizar lo que tienen que hacen lo que tienen que hacer, y como tú dices, nosotros sabemos que hay oro, pero antes de que vengan los españoles, pues no es nada nuevo. Efectivamente. Entonces exactamente. En esa característica nosotros salvaguardamos e incluimos y reformamos un artículo en donde se establece que quienes extraigan material minero, ya sea proveniente para efectos de la delincuencia organizada, ya sea sin regularización, o que esta extracción sea un medio para aportar y financiar a la delincuencia organizada, será incrementado con el máximo de la pena, tal como lo propuso el presidente de la República. Pero ahí guardamos una excepción. Cuando esta ejecución está siendo realizada por la minería artesanal debidamente regularizada o generándose el intento de iniciar su catastro minero, ellos quedarán exceptuados para efectos de que, a pesar de que no tengan la regularización, ese incremento no los afecte y más bien sea establecido con una pena que guarde relación no a la delincuencia como producto de un delito, sino a una infracción que no es determinada dentro del Código Integral Penal y que evidentemente dentro del proceso a la defensa que se le da a una persona que es observado mediante una conducta que cometa que esté al margen de la ley pueda defenderse, porque si no, nosotros lamentablemente en esta necesidad ciudadana que tenemos de poderle entregar herramientas legales para la lucha contra la inseguridad, también íbamos lamentablemente a criminalizar el derecho al trabajo y también como consecuencia el derecho al trabajo, el bienestar a cientos de familias, porque teníamos esta realidad, Andrea, que nosotros acá en la costa no la tenemos, porque recuerde usted que no somos una provincia, me refiero a la provincia de Manabí, de donde yo soy originario, en donde no tenemos evidentemente como producción el tema de la extracción minera, pero cuando escuchamos la realidad minera, nosotros nos pudimos percatar que lamentablemente su regularización no pasa por falta de voluntad, sino que el propio Estado no los ha regularizado. Totalmente, Carlos, y estoy de acuerdo contigo. Creo que cuando se abrió el catastro minero, la minería a gran escala, por aprobación de la consulta popular, dejamos a un lado a esta minería artesanal que históricamente ha sabido dónde están los recursos naturales y que pues los hemos realmente dejado en bandeja para que sean parte de los delincuenciales organizados. Y usted, que es un ambientalista, sabe perfectamente que lamentablemente a veces no todo lo que se extrae y se ejecuta respecto a la naturaleza es ilícito, siempre y cuando esta producción no afecte ni tanto a la norma como tampoco al medio ambiente,
evidentemente hay que regularizarlos y eso lamentablemente el Estado no se lo ha realizado, no solo en este gobierno, sino en el anterior y en el anterior a aquel. Así es, esa mirada de sostenibilidad definitivamente hace que sea insostenible económicamente y para la seguridad del país seguir manejando la minería en esos ámbitos. Muchísimas gracias, Carlos, por esas opiniones tan importantes. Eduardo. Sí, querido Carlos, gracias a usted. Su amabilidad y su gentileza. Iba a preguntar a Jaime Velázquez, pero nos hemos pasado el tiempo. Ha sido un tema importante e interesante. Sobre todo, la primera parte fue para que nosotros conozcamos y la audiencia y teleaudiencia conozcan. La segunda de Andrea fue puntual. Creo que hemos logrado el objetivo. Le mandamos un abrazo, querido Carlos, y espero que sigamos conversando. Tenga usted gracias a usted, querido amigo, gracias al medio tan importante que me permite comunicarme y comunicar el trabajo que realizamos. Y quiero utilizar solamente 30 segundos para decir lo siguiente, estimados amigos. Yo creo que en esta confrontación que actualmente hemos visto respecto a poderes del Estado, lo que nosotros tenemos que identificar es que el enemigo que tenemos no es el presidente contra la Asamblea. El enemigo común que tenemos lamentablemente es la inseguridad y la delincuencia. Creo que es momento de la unidad. Ayer en la Asamblea, en la diversidad de bancadas, aprobó de manera unánime estas normas que son importantes herramientas legales para la lucha contra la inseguridad, y creo que el enemigo común que tenemos es eso, la delincuencia en cualquiera de sus formas, y las instituciones más bien deberíamos unirnos para luchar en favor y en pro de eso. Ese es el derecho que creo que tiene el pueblo ecuatoriano y la responsabilidad y obligación que tienen los gobernantes para trabajar por la ciudadanía. Gracias y un fuerte abrazo. De igual manera, gracias Carlos Vera. Mora, él es asambleísta y fue el presidente de la comisión, es todavía porque no se ha terminado el proceso, de la comisión ocasional que llevó adelante para hacerlo jurídico, para formalizarlo, lo que se aceptó, lo que el pueblo ecuatoriano aceptó en la consulta popular. Muchísimas gracias, Carlos, que tenga usted un buen día. Tenemos, Jaime, ya mismo vamos contigo, por favor no te vayas, pero abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Recordarles a nuestra audiencia que las entrevistas son retransmitidas por OnePlus TV, a través de la plataforma www.oneplus TV, también canal 14 de CNT, canal 14 de Extreme, canal 14 y 514 de Claro, y todos los streams. Las mejores entrevistas las pueden ver a las 22:30 en OnePlus. Muchas gracias. Pagamos el corte, Jaime, venimos enseguida. Estamos con Ramiro Cepeda, Enrique Bolito San Martín, Andrea González y quien les habla, Eduardo Mendoza Paladines, en El Diálogo. Nos queda una entrevista más, regresamos.